El tercer Congreso de la Revolución Apostólica y Profética en esta ciudad, con los hermanos del Ministerio de Christian International que preside nuestro hermano Bill Gammon. El representante en Latinoamérica es el apóstol, no, es el profeta Cliff Bell. Él viene al frente de este grupo y viene el apóstol Leon Walters. Él va a estar el fin de semana aquí en la ciudad de Mérida y vamos a gozarnos con la bendición de tenerlos aquí en forma especial en este templo el sábado y el domingo a las 9 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana y el sábado a las 7 de la noche, de 10 a 1, 2 de la tarde y de 7 sin término de hora. Para que vengan preparados. Y el domingo a las 9 de la mañana nuestro culto normal, pero va a ser no tan normal porque van a estar los profetas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el Señor nos está renovando, nos está reformando como creyentes a nivel mundial y está restaurando, porque ya existía y se dejó de creer en ello, aún dentro del pueblo cristiano, que los apóstoles y los profetas eran una generación que Dios estaba levantando el día de hoy. Y Dios está levantando una generación de apóstoles a nivel mundial. Y a nivel mundial también está levantando el ministerio profético. Porque los siglos anteriores se había quedado solamente con el ministerio del pastor y maestro. Y como 1930, 1940 y principios del siglo XX, que ya pasó, ya estamos en el 21, se vino un despertar del evangelista y se levantaron muchos evangelistas a nivel mundial también y hubo un avivamiento y almas se salvaron, iglesias se formaron y ahí quedó. No hubo un crecimiento, un fortalecimiento de aquellas iglesias, aunque seguían trabajando y haciendo la obra en la medida de lo que tenían, pastores, maestros y evangelistas. Pero a partir de 1980 al 14, estamos hablando de 35 años, 34 años, Dios a nivel mundial está levantando el ministerio apostólico y profético. Y se calcula que solamente en lo que es América, Dios tendrá ahorita unos 100,000 profetas. Está levantando 100,000 profetas. A veces pensamos que los profetas eran como en el Antiguo Testamento, que el Dios levantaba un profeta, 2 profetas, a lo mejor 3 que habían en cierto reinado. Pero eso no quiere decir que no había una escuela de profetas. Y que, como se acuerdan, como Saúl cuando andaba buscando las asnas, dice que se encontró con un grupo de la escuela de profetas. Dice que Saúl iba viendo y cuando llegó y se puso en contacto con el grupo, el espíritu de profecía que andaba en aquel grupo de profetas penetró en la vida de Saúl y Saúl empezó a profetizar. Quiere decir que el espíritu de profecía es el espíritu de Dios que viene sobre personas para que éstas proclamen su palabra, sus propósitos de ánimo, de aliento, de corrección, de instrucción,
palabra profética en cuanto a sus eventos que van a suceder o juicios que Dios ha establecido para una persona, una familia o una nación. Dios también se mueve a nivel de los profetas para declarar sus juicios. Una de las cosas que veíamos en el mensaje anterior era que Dios lo está haciendo porque el hombre en su pecado perdió aquella capacidad de escuchar la voz de Dios, de ver a Dios, de tal manera que Dios ha tenido que levantar hombres y mujeres ungidos con su espíritu para que hablen la palabra a nombre de Él y puedan escuchar. ¿Por qué? Porque no había muchas personas en el mundo que fueran sensibles a la voz de Dios. Entonces Él seleccionaba a este tipo de personas. Había profetisas. Cuando nació el Señor Jesucristo, cuando nació Juan el Bautista, nos hablan de una profetisa que era una anciana que estaba en el templo. Y era una profetisa y declaró palabra sobre aquel pequeñito. De tal manera que encontramos que Dios siempre se ha movido a través de la profecía y de profetas que Él ha levantado. Entonces en esta generación Dios está hablándole a la iglesia para que entiendan que viene un mover apostólico y profético a nivel mundial en el cual la declaración de la palabra escrita viene a renovarse para todos aquellos que creen en la palabra de Dios, porque esta generación de cristianos creen en Dios, pero no creen la palabra de Dios. Entonces creemos en Dios y ahí tenemos la palabra y no la vivimos y no estamos recibiendo las bendiciones que la misma palabra tiene. Simple y sencillamente, y volvemos a repetir, esta generación que Dios está levantando es una generación que yo ya le llamo de muchas maneras por lo que nos ha enseñado Dios, al menos a nosotros aquí. Es la generación del vino nuevo, la generación de los odres nuevos, la generación que vive en la tercera y una cuarta dimensión, la generación de la cuarta dimensión. La generación que vive en un mundo sobrenatural, aunque estamos en un mundo natural, por eso le llamamos tercera y cuarta dimensión. Una generación que va y está obrando señales, prodigios y milagros. Una generación que viene a transformar el status quo. Quiere decir, lo establecido en este mundo vamos a transformar, a renovar y a impartir la palabra de Dios, pero no nada más mencionada, sino poderosamente como un rema que viene para nosotros en nuestra vida. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué dijo rema? El rema es una palabra que Dios da, que saca de su palabra, de la Biblia, para una persona individual, para un grupo, una iglesia o una nación, a través de sus profetas o a través de la lectura de la palabra que Dios te habla a ti. Pero eso yo creo que va a ser la predicación, no de este domingo, hasta el otro. Anótenlo y no se la pierdan. La diferencia entre logos y rema que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay mucha diferencia y muchos van a decir, bueno, ¿y por qué no recibimos esto? Porque no has entendido y no has conocido y no has creído lo que la Biblia te enseña. Por eso es que es importante que nosotros vamos a recibir palabra de Dios como la que yo les estoy dando. Esta es palabra de Dios, es el logos de Dios. Pero el rema es cuando Dios te da una palabra a ti, específica, y te dice, esto es para ti. Y tú lo tomas y lo crees. Ya me adelanté al mensaje, pero es parte de esto que tenemos que repetir.
tenemos que conocer. De tal manera que Dios está trayendo esta generación para que nosotros aprendamos y conozcamos en la palabra de Él, la Biblia, todos los mensajes. Pero ahora, a través de esta generación apostólica y profética, vamos a estar declarando palabras, palabra profética, palabra rema para muchas personas, familias, individuos, circunstancias, y va a haber una transformación, una renovación de esta generación. ¿Y sabes qué? Esta generación eres tú, porque estás aquí. Amén. Por tanto, los profetas son especiales y preciosos ante los ojos de Dios. Los profetas están muy cerca del corazón de Dios y son muy apreciados por Él. ¿Por qué? Porque ellos son una parte importante de lo que Dios está haciendo el día de hoy en esta tierra. Yo quiero decirles que aquí, no sé cuántos estaremos ahorita, pero puedo decirles que una gran parte de ustedes están llamados a un ministerio profético. Otros a declarar palabra profética. No todos los profetas, no todo el que dice profecía es profeta. Para que lo empiecen a aprender. No todo el que dice profecía es profeta. Pero hay quienes Dios les da palabra profética para que bendigan a la gente. Y por eso decimos que somos una generación apostólica y profética. No que todos somos profetas. Aunque al profetizar, estás profetizando como un profeta. ¿Se entiende? Pero cuando Dios llama a alguien especial a hacer un ministerio profético, entonces Dios se entiende con esa persona en una forma muy especial. Y es una persona que también vive en esa comunión íntima con Dios, en ayunos, en oraciones, en lectura de la palabra y en una comunión íntima con Dios, de tal manera que Dios le dé palabra para que fluya, para ser de bendición a la iglesia primeramente, donde Dios lo ha puesto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dénselo fuerte, porque Dios quiere bendecirnos. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Simple y sencillamente acerca de esto. En Efesios 4:11, que Dios constituyó 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es muy importante en cuanto a los ministerios que dio. Vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué nos da estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos da a los profetas? Me voy a enfocar a los profetas porque es lo que estamos viendo. Podemos hablar de los apóstoles, de los pastores, de los evangelistas. No, vamos a hablar ahora de los profetas. ¿Para qué nos dio a los profetas? Para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Este es un dato importantísimo que muchos cristianos a veces aún no entienden. Pensamos que los santos son los que subieron en los templos religiosos antiguos, donde ponieron un altar y ahí pusieron una persona, y ahí se le llaman santo. Y en la iglesia popular están hablando de hacer santo a determinada persona porque vivió cristianamente, entre comillas, y quieren llevarlos a los altares dentro de la iglesia popular, y a esas personas les llaman santos. Quiero decirles que ese concepto no existe en las Sagradas Escrituras, sino que el concepto de santos es aquella persona
que ha recibido a Jesucristo en su corazón y que se ha arrepentido de sus pecados, le ha pedido perdón a Dios, y entonces el Espíritu Santo viene a vivir en la vida de aquella persona. Cristo viene a vivir en la vida de aquella persona, y el Padre viene a vivir en la vida de aquella persona. Dios viene a vivir en la vida de aquella persona. Esta persona se constituye en un hijo de Dios, y el hecho de que Dios haya venido a tu vida te hace un hijo de Dios. Quiere decir, te saca del montón de sus criaturas, te saca del montón de la humanidad para que tú seas su hijo. Por eso no toda la gente es miembro de la iglesia. Solamente los que son hijos de Dios forman parte de la iglesia de Dios. Y eso quiere decir santificados. La palabra santificado en este aspecto no quiere decir perfecto, quiere decir separado. Cuando Dios está diciendo ahorita de que es para perfeccionar a los santos, quiere decir que esos santos no son perfectos, sino que estamos apartados, santos, santificados, separados del mundo, separados del pecado, separados del poder del diablo, porque no tiene poder sobre nosotros. Dios nos separó y nos apartó, y por eso nos santificó. Y Dios puso en la iglesia a los apóstoles y a los profetas para que estos, junto con los pastores y los evangelistas, perfeccionen a los santos. ¿Hasta qué nivel? Pongan el versículo 13 de Efesios 4:13, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos leyendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero ya nos compró con su sangre y nos separó, nos apartó, nos santificó. Santificar quiere decir apartar y separar del mundo. Nos seleccionó y nos trajo, y aquí estamos. Y para eso Dios nos puso profetas, para perfeccionarnos, para corregirnos, para orientarnos, para dirigirnos, para que nos prediquen la palabra, para que la prediquen con autoridad, porque están hablando. Yo muchas veces estoy predicando proféticamente. La mayoría de las veces estamos predicando proféticamente. Cuando digo Cristo Jesús viene por segunda vez, no estoy dudando, le estoy declarando una palabra escrita en la Biblia que está profetizando que Cristo viene por segunda vez. Así como vino por primera vez y fue anunciado por los profetas, ahora está siendo anunciado por miles y miles de profetas que están predicando. Por eso es que tú eres un creyente de una generación apostólica y profética, porque tú hablas de que Cristo viene, porque tú hablas de que Cristo está preparando un lugar para nosotros, de que tú hablas que cuando muramos vamos a ir al cielo. ¿Eso qué es? Palabra profética de destino, de propósito, es aclarada y esclarecida en la palabra de Dios. Por eso es que cuando el apóstol Pablo está hablando y está diciendo que él fue llamado por Dios y fue constituido apóstol de Jesucristo para declarar las palabras del misterio que Dios tenía escondido en los siglos. ¿Y cuál era ese misterio? Que Dios había escogido a los gentiles para que fueran parte de su pueblo. ¡Qué revelación tan tremenda! Y eso que era una palabra profética dada a través de un apóstol. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que los apóstoles y profetas han sido puestos para
que nosotros recibamos esta revelación y esta afirmación para la iglesia. Pero vamos a ver un texto muy importante en cuanto a lo que decíamos, que los profetas para Dios son algo especial. Algo especial. En 2 de Crónicas 20:20 leemos lo siguiente. 2 de Crónicas 20:20. Dice la Sagrada Escritura: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué era Josafat? Josafat era un profeta que se estaba levantando en ese momento como un profeta declarando la palabra de Dios. Vemos entonces que en ese momento él estaba orando, hablando y declarando. Versículo 18. Entonces Josafat, versículo 18 de 20, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. En la última predicación veíamos que la profecía y el ministerio profético, por la importancia que reviste, por la importancia que tiene para la vida nuestra como iglesia del Señor, y hablamos iglesias en plural, todas en todo el mundo, pero ahorita vamos a hablar de nosotros. De nosotros como iglesia, Dios quiere que nosotros entendamos que Él está levantando estos profetas para bendecir nuestras vidas, y que nosotros debemos de estar escuchando la voz de ellos para ser prosperados. Pero en el último mensaje les dije que por lo mismo importancia que tiene, y que el enemigo de nuestras almas sabe que el pueblo de Dios va a empezar a escuchar la voz de ¿quién? De los profetas. Entonces Satanás siempre ha tenido como estrategia copiar, suplantar y falsificar lo que Dios hace. Dice que la Biblia que el diablo se disfraza como ¿qué? Como un ángel de ¿qué? De luz. Se disfraza como un ángel de luz. Él es tinieblas. Él es oscuridad. Él es muerte. La luz que él tenía antes, la luz que él tenía antes de su caída, desapareció, se acabó, se apagó, y ahora es tinieblas, es oscuridad, es terror, es muerte, es destrucción. Entonces, para poder acercarse a la gente, no se presenta como esas caricaturas, que la cola de flecha y con su tridente y vestido de rojo y sus cuernos, y allá asustando gente. Eso es una gran mentira del diablo, para que la gente le pierda temor a él. No debemos de temerlo como cristianos, no, pero debemos ser prudentes y cautos, que él no se va a presentar para asustarte,
para que tengas miedo de él. El diablo, al contrario, se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza para que tú digas: ah, este es un ángel de Dios. Este viene del cielo. Trae palabras preciosas. ¿Cómo se le presenta a aquel hombre que tiene a su esposa, que tiene su hogar precioso? ¿Cómo se le presenta para hacerlo caer en adulterio? Le presenta a la más horrible, con cara engusanada del mundo, y ahí la va a hacer que la vea y salga huyendo, o le va a presentar la que a él le gusta. No estoy diciendo tal cual mujer preciosa o no preciosa, la que a él le gusta, esa le va a presentar. Quiere decir, se disfraza como algo agradable, alguien que te habla bonito, alguien que te dice palabras que te convencen, pero que te van a apartar de Dios. Óyelo. Te van a separar de Dios, te van a hacer pecar, te van a engañar, porque el diablo se disfraza como aquello que tú quieres, que tú deseas, que tú anhelas, y siempre se va a presentar. Y al que le guste el dinero, le va a presentar dinero para que tenga dinero mal habido, en una forma deshonesta, vendiendo alcohol, vendiendo drogas, robando, estafando, defraudando, pero que tengas dinero rápido. Él te lo va a presentar y fácil. Y te dice: mira, no hay nadie, nadie se da cuenta. Todo va a ser fácil. Nunca te van a agarrar hasta el día que te agarran. ¿Se entendió? El diablo se disfraza como ángel de luz. Y el diablo está copiando el ministerio profético el día de hoy. Hay muchos falsos profetas que se están levantando, que están declarando: Dios te dice. Y estaba yo pensando y dándome cuenta de que, como les mencioné en la última predicación, solamente el conocimiento de la palabra, que tú veas que el que te está hablando está de acuerdo a la palabra, te va a hacer discernir y descubrir un falso profeta. Pero ahorita con la televisión, con tantos programas pseudo cristianos, con tantos programas donde están apareciendo muchos profetas, nosotros debemos tener mucho cuidado. No crean que porque dicen son cristianos, todos están bien. Por eso a mí, cuando viene y me dice: pastor, viene un congreso, en tal iglesia están haciendo esto, en tal iglesia están haciendo aquello, y viene el profeta, y vienen las profetas, y vienen, ¿saben qué? Tranquilos, no vayan a ningún lugar donde yo no lo he aprobado, porque no sé ni quiénes son, ni cómo vienen, ni qué enseñan. Pero ahí vas tú como una ovejita deseosa de encontrarte una verdad. Pero ¿cómo vas a discernir? El ministerio profético es como un gas o un ácido peligroso que están manejando en un laboratorio. Tú puedes darle el mejor uso a aquel elemento químico, pero si no tienes a tu maestro que esté junto a ti y que te esté diciendo: mira, este ácido es tan peligroso que puedes hacer volar todo el laboratorio, o nos puede ser tan útil como para lograr que este experimento o este proceso químico llegue a buen término y tengamos los resultados de bendición que necesitamos. Pero tú, escúchame, hazle así, así, así y asado. Si tienes un entrenamiento, si tienes alguien que te está asesorando, si tienes alguien que te está cuidando, vas a manejar aquel elemento químico en una forma adecuada. Pero si tú dices: es que yo puedo, es que yo tengo las capacidades, y eres soberbio o eres soberbia y eres altiva, y dices: a mí no me va a pasar nada, como muchos dicen: a mí no me va a pasar nada, y tómale, les pasa. Lo mismo sucede con el ministerio profético. Por eso tenemos que tener cuidado. Y yo les digo: es que el pastor tiene celos y tengo envidia. Yo no tengo celos ni envidia de nadie, porque no tengo necesidad. Dios me llamó.
Yo sé que Dios me llamó. Y Dios me puso a predicar su palabra. Y Él me llamó y me va a quitar cuando Él quiera. Así, yo no tengo ningún problema. Yo nada más digo, estoy para servirte. Y entonces que me dijo, cuida a mis ovejas, cuida a mi rebaño. Ustedes son ovejas del Señor, yo soy el pastor que Él puso, pero es para cuidarles. Por eso cuando les digo, no vayan. Por su propio bien. A lo mejor nos perdemos algo bueno, a lo mejor. Pero si no, Dios me hubiera dicho a mí, llévalos, tráelos, invítalos o a ver qué haces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos y con quién vamos. Por eso es que ustedes ven que nosotros cuando vemos eso tengan mucho cuidado de lo que oyen en la televisión, de los programas que ven, quiénes son los que están, quiénes son los predicadores, son reconocidos, es su ministerio, está comprobado, está bien de acuerdo a la palabra. Si no, entonces, ¿por qué? Porque a veces llegan, pastor, mire esta predicación, mire qué bonito. A veces no tengo tiempo de oír y de leer todas las cosas que me traen. Pero sí les aconsejo, sean sabios y prudentes para que cuiden sus almas, porque la lucha no es contra un falso profeta, que es un falso profeta. Y si es un falso profeta, Dios dice, es palabra de Dios. Y si es falso, ¿de quién es esa palabra? Del diablo, no es del hombre, es del diablo. Es una palabra mentirosa, porque desde el momento que dice Dios y no es Dios el que habla, ¿qué te estás metiendo? Ah, dijo Dios con que no comas del árbol. ¿Dijo Dios con que no comas del árbol? El diablo se convirtió en un falso profeta. Así como podemos aprender que Dios, por esencia, Él es un profeta. Porque Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Y Dios habla y anuncia lo por venir. Y Dios habla y anuncia sus juicios. Él es profeta por naturaleza. Jesucristo era profeta por naturaleza. Entonces nosotros en esta noche tenemos que tomar una decisión. Es decir, Señor, levanta en esta iglesia decenas de profetas. En el ministerio profético, hablando tu palabra, con poder, con autoridad. Revélanos, enséñanos y ayúdanos a cuidarnos. ¿Por qué? Porque en un momento de vanidad y de soberbia, el enemigo puede usarte para lastimar a alguien y tú decir, por orgullo, Dios dice. Ten mucho cuidado, porque si Dios no dice, ¿con quién te estás metiendo? Con el diablo y diciéndole a Dios, Dios, estoy diciendo que tú dices cuando no me dices. ¿Se entendió? Entonces, mis hermanos, tenemos una grande bendición para el fin de semana y yo les invito para que asistan, no falten, aparten tiempo. Y esta noche yo tengo una palabra profética para algunos de ustedes y es esta: Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es una palabra profética. ¿Por qué profética? Porque no la tienes, la vida eterna, si no recibes a Jesucristo. Pero la palabra profética dice que el que recibe a Jesucristo tiene vida eterna. ¿Quieres que esta palabra se cumpla en tu vida y en tu corazón? Tú que viniste esta noche aquí buscando a Dios, buscando el perdón de tus pecados, buscando la vida eterna, buscando que Él te limpie con su sangre, que Él te dé su presencia en tu vida y que Él te acompañe todos los días de tu vida. Eso es profético. Si tú lo crees en tu corazón, entonces Cristo va a entrar a tu vida en este momento
y te va a limpiar con su sangre si tú lo invitas a entrar. Por eso, los que en esta noche hayan venido queriendo encontrarse con Dios, queriendo la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, cierre sus ojos, incline su cabeza ahí donde está, y la iglesia me apoya, y todos repitiendo y diciendo: Señor y Dios, reconocemos, o reconozco, mejor dicho, en forma personal, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y esta noche he escuchado tu voz, tu palabra profética hablando a mi corazón. Espíritu Santo, te ruego, oh Dios, que me hables a mi corazón y me hagas entender que necesito recibir a Jesús en mi corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre, limpia todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos y te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús. Yo sé y declaro que tú moriste en la cruz por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos, y ahora vives eternamente y para siempre, y estás sentado a la diestra del Padre para interceder por mí. Y esta noche yo te invito, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y traigas la presencia de tu Espíritu Santo para que entre en mi vida también. Gracias por venir a mi vida, perdonarme, limpiarme y darme la vida eterna. Y te acepto como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén.